Muy buenos días, mis amados hermanos, una vez más desde la Iglesia Bautista Bíblica, dispuesto a llevarle el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta ocasión estaremos haciendo uso del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Quizá usted se pregunte, ya que en estos días hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y yo he tratado de mantenerme predicando en eventos que se produjeron alrededor de la resurrección de Jesucristo. Hay muchos eventos muy importantes y la idea de mantenerme predicando alrededor del tema es para que tratemos de seguir una secuencia de lo que sucedió. Muchas veces predicamos por aquí, predicamos por allá y el oyente no logra hacer una cadena, ¿verdad?, de pensamiento. He tratado de mantenerme en ese ritmo. Y hoy estaré hablando de un personaje bíblico que es conocido como el primer mártir de la iglesia cristiana. Después de que nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y comisionó a los apóstoles y a sus discípulos para que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio, y fue bien específico el Señor en decirles hasta lo último de la tierra. La orden de predicar el Evangelio era clara y no era para que se quedara la palabra limitada solamente a Jerusalén, sino que de allí saliera hacia todo el mundo. Les había dado de su poder. En Hechos capítulo 2 había el Espíritu Santo descendido sobre aquellos 120 creyentes que se encontraban y en el aposento alto, y allí, independientemente de lo que sucedió en detalles, había gente de diferentes partes del mundo, entonces conocido, que habían venido a Jerusalén a adorar. Eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo, pero para esa fecha en particular, para el día de Pentecostés, ellos estaban ahí en Jerusalén. Y así que habían representaciones de múltiples idiomas. Y ese día, cuando el Espíritu Santo descendió y se produjo ese maravilloso impacto y se hablaron en diferentes idiomas, y lo que se habló simplemente fueron las maravillas de Dios, dice la Biblia, lo cual yo asumo que lo que se predicó ahí fue el Evangelio de Cristo en múltiples idiomas. Y todas las personas que estaban allí recibieron un mensaje claro, audible, entendible, y se maravillaron de que estos hombres, siendo de ahí mismo de Galilea, de la región, pudieran hablar en perfecto idioma, el idioma del cual ellos representaban. Así que fueron las maravillas de Dios. Dios puede hacer eso y mucho más. Recordamos que allá en el libro de Génesis, el Señor había confundido las lenguas. Fue todo lo contrario. La experiencia de Pentecostés es una experiencia totalmente opuesta a Babilonia. Lo que sucedió allí en la Torre de Babel, el Señor confundió todas las lenguas, precisamente porque estaban tratando de construir algo en contra de la voluntad de Dios. Los propósitos no eran correctos. Así que el Señor confundió las lenguas y ahí se terminó todo. Pero ahora en Hechos capítulo 2 el Señor hace lo opuesto. Él unifica, por decirlo de alguna manera, las lenguas o el entendimiento de las lenguas, y el Espíritu les da el don de hablar en múltiples idiomas a estos galileos, y allí ellos predican el Evangelio, o el Espíritu Santo, diría yo, predica el Evangelio de una forma en que tanta gente entendió. Luego, cuando estas personas salen de Jerusalén, salen por todo el mundo. Ellos simplemente regresan a los lugares de donde ellos venían, pero ya llevan ese fuego en su corazón y van a compartir esa experiencia y van a predicar a Jesucristo como el Mesías que había de venir. Ahora, la iglesia, como iglesia, permaneció en Jerusalén y estuvo ahí por mucho tiempo, y la iglesia empezó a multiplicarse increíblemente. Los hermanos empiezan a tener, recordemos que en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas se convierten. Así que habían 120 más 3,000, ya súmele 3,120 personas. Y Dios sabrá cuántos más
En realidad es un número solamente sacado así de la Biblia, la persona convertida, pero recordemos que cada persona traería seguramente a su familia a la iglesia. Lo que entonces me refiero como iglesia, no un edificio, sino la manera en que ellos se reunían era en las casas, y es imposible reunir tanta gente en un mismo lugar. Así que empezó la estrategia de las casas, y se reunían en los hogares. Y allí el Espíritu Santo estaba trabajando en forma poderosa. Ahora, recordemos que uno de los primeros ministerios de la iglesia, aparte de la predicación de la palabra, fue tener cuidado de las viudas. Las viudas que siempre la iglesia abrazó la idea de proteger a las viudas. El apóstol Pablo da un buen consejo cuando dice que los primeros que se tienen que encargar de las viudas son sus propios hijos, para no cargar a la iglesia, dice Pablo, ¿verdad? Así que la primera responsabilidad de una viuda son sus propios hijos. Y los hijos tienen que cargar con sus madres, ¿verdad?, que han quedado viudas, o los familiares. Y luego la iglesia, porque para entonces los gastos de la iglesia probablemente no eran de edificios, ni de salarios pastorales, ni nada de eso. Eso vino después. Pero en ese momento, en ese contexto, bueno, yo supongo que se recogía poco dinero también en las ofrendas, porque la gente en su mayoría era pobre. Sin embargo, a través del ejemplo de la viuda, vemos que siempre no depende de cuánto tiene la persona, sino cuánto está dispuesto a dar. Me refiero al ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía. Cuando Dios toca los corazones de la gente, suceden cosas increíbles. Usted mira grupos pequeños haciendo proyectos grandes. Y mira gente con posibilidades económicas y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no dan, porque su corazón está en el dinero, no está en la obra de Dios. Así que el evangelio ha sido llevado ya. Más tarde, cuando el apóstol Pablo llegó a ciertas regiones del Asia, en particular, encontró que ya el evangelio había sido predicado en esos lugares. Creemos que muchos creerían que el evangelio iba a esperar hasta que Pablo llegara a predicar a ciertos lugares, pero no es cierto. El evangelio había sido predicado y se cree que fueron esas personas que estuvieron en Jerusalén, que fueron llenas del Espíritu Santo y salieron y predicaron el evangelio. Ahora, la iglesia en Jerusalén está creciendo increíblemente, rápidamente, rapidísimamente. Pero déjenme decirle algo, que con el crecimiento vienen los problemas. Y cuando vamos al capítulo 6, verso 1 de Hechos de los Apóstoles, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya hay problemas. Hay problemas de injusticia. Hay problemas de que los judíos están dándole preferencia a las viudas judías. Y las viudas griegas, claro, por ser griegas, ¿verdad?, pues no están siendo bien atendidas. Imagínense, los apóstoles que creeríamos que serían las personas más idóneas para manejar un programa de esta clase, han fracasado. Han fracasado porque no están siendo justos, quizás. Pero además de eso, que esto les está absorbiendo todo el tiempo a los apóstoles. Ahora de pronto un programa de esto consumió todo el tiempo de ellos y ya no están en la predicación. Ya no están en lo que debían de estar. Ya no están orando, ya no están predicando. Ahora están dándole simplemente atención a las viudas. Este es uno de los problemas serios cuando la iglesia crece. Si no se delega en otras personas, no puede haber crecimiento. Porque te quedas ahí, estancado, y empiezas a menguar. Porque lo que no sube, baja. Hermanos, eso así es. Así que, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente, como personas sabias, en primer lugar se dieron cuenta de sus errores, que no estaba bien poderlo hacer así, que al final ni siquiera estaban contentos los mismos hermanos, sino que estaba habiendo problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí vemos un principio democrático muy bonito. No solamente ellos impusieron algo, sino que llamaron a los hermanos plenamente convencidos de que en cada uno de ellos habita el Espíritu Santo,
Esto no es simplemente una democracia política, esto es entender que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y que tan sabio puede ser el hermano como puede ser el pastor, o como puede ser un líder, o como puede ser el hermano que no participe en nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora ahí. Y tiene una opinión, tiene un pensamiento que puede ser tan importante como el del otro. Entonces, convocan a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjese, no es justo, esa es la clave. Ahora diría usted, bueno, que se han creído estos. ¿Creen que porque son los apóstoles no pueden servir a las mesas? No es eso realmente. No es eso. El servicio cristiano es la primera responsabilidad de todo cristiano. Limpiar, sacudir las bancas, a lo mejor limpiar la alfombra, limpiar los baños, tirar una basura. Esa es nuestra primera responsabilidad, atender al hermano, servirle al hermano. Esa es nuestra primera responsabilidad cristiana, servirnos los unos a los otros. Es parte del segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante mi vida cristiana, que ya pasaron 40 años, les diré que han habido momentos en que en el corazón de pronto dice: yo ya no debía estar haciendo esto, pero de pronto el Espíritu me dice: ah, sí, ahora vas a ir a hacerlo, para que te recuerdes que este es un aspecto que nunca debes de perder. Y entonces, sin decir nada a nadie, he ido y he agarrado la basura después de que todos estábamos comiendo y echamos en la bolsa de plástico, echamos todos los platos llenos de pastel y todo eso que hemos comido, y sin decirle nada a nadie lo he recogido y me he ido a tirarlo a la basura, solamente para hacerme entender a mí mismo o recordarme de que no tengo ninguna coronita especial aquí, sino que todos somos iguales y que el servirnos los unos a los otros, así como nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ni usted ni yo tenemos ninguna coronita especial como para no hacerlo. Amén, hermanos. Estamos en sintonía, ¿verdad? Así que no es ese el pensamiento que los apóstoles tienen, de que ya ellos son apóstoles y que ya no, como el día de hoy, ¿verdad? Que hay muchos apóstoles y muchos profetas. No me voy a meter ahí, ¿ok? Pero el Señor aquí dice, entonces a los apóstoles: buscad pues hermanos de entre vosotros. Reunieron a la congregación y le dice: hermanos, entre ustedes hay gente, y yo le diría la segunda línea, después de los apóstoles, la segunda línea de gente, servidores, hombres importantísimos, hombres con grandes talentos, que si Jesús no hubiera escogido a los 12, de allí se pudo haber, o si esto de los 12 fuera algo repetitivo, de ahí tendría que haber salido fácilmente otros 12, y más que 12. Porque sabemos que entre los 12 por lo menos había gente ahí que no merecía estar entre ellos, como Judas. A Pedro lo hubiéramos descalificado nosotros fácilmente después de haber negado al Señor. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor nos brinda segundas, terceras, cuartas y hasta muchas más oportunidades. Amén, hermano. Ahora, Él les dice: busquen entre ustedes a 7 varones. 7, ¿por qué 7? Bueno, el número 7 se ha dicho que es símbolo de perfección en la Biblia. Y si usted lo busca, el número 7 habla de conclusión. Es el número que se le acredita a Dios. No estoy diciendo exactamente que por eso escogió 7. Escogieron 7 porque eso es lo que el Espíritu Santo les puso en su corazón. 7 es el número. 7 varones de buen testimonio. Ahí vamos. Vamos a entrar en materia ahorita. Escuchen. 7 varones de buen testimonio. Y esto tendría que ser una regla, gracias hermano, una regla para nosotros. Para las iglesias no se ocupan posiciones basadas en posición social, no se ocupan posiciones dentro de la iglesia por capacidades intelectuales o por dinero, condición económica, no se ocupan posiciones por talentos siquiera, por habilidades.
lo primero que tiene que haber es un buen testimonio de que es una persona creyente realmente, que es un creyente en Cristo Jesús y que está manteniendo un testimonio que honra el nombre del Señor. Eso es lo más importante. El Señor Jesús escogió pescadores, así que no se fue por el talento de cada uno, sino que gente, como diría el apóstol Pablo más tarde, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, dice aquí que escogen a 7 varones de buen testimonio. Primero, buen testimonio. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. Que es tremendo, ¿verdad? Esa es la clase de gente que tiene que estar al frente de una congregación, que tiene que estar sirviendo. Y dirá usted, pastor, ¿y dónde los vamos a encontrar? Yo he escuchado eso. Pastor, pero si fuéramos a hacerlo como la Biblia dice, no tendríamos entonces diáconos. La palabra diácono es una palabra griega que simplemente significa servidores. La palabra servidor la escuché por primera vez en el ministerio Elim de Guatemala, porque en todas partes, las iglesias donde yo vengo, las bautistas, les dicen diáconos. La palabra diácono, pero la palabra diácono es realmente una palabra griega. La traducción es servidores. Es correcto. Es decir, servidores. Y como que nos baja realmente, nos hace aterrizar en lo que realmente somos. Servidores. Aquellos dicen diáconos, yo soy el diácono. Servidores. Es lo que debemos de ser. Número 1, gente de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense. El Espíritu Santo es ya de sí un espíritu de sabiduría e inteligencia, dice la Biblia. Así que una persona llena del Espíritu Santo no es la que más hace en una congregación, la que más corre, la que más salta, la que más se tira al piso, la que más hace cosas así. No, la que más habla en lengua. No. La persona llena del Espíritu Santo, creo yo que es una persona llena de sabiduría, como dice acá. Una persona llena de paz, llena de los frutos del Espíritu Santo. Ese tipo de persona no habla mucho, quiero que sepa. Ni está buscando las cámaras, ni está buscando la atención de la gente. Observe personas a su alrededor calladitas y sabias. Qué bonito, ¿verdad? Y hay que preguntarles para que te digan algo. Ya es tiempo que la iglesia madure, hermanos. Yo creo que todos en algún momento hemos sido engañados por la espuma del pastel. Y yo creo que es tiempo que la iglesia madure. Que si queremos ser cristianos maduros realmente, tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo y caminar en verdad. Y caminar en justicia, y caminar en amor, como dice la palabra del Señor. Y todos los demás frutos del Espíritu Santo tienen que florecer en nosotros. Como florecen los árboles. Nos quedamos impresionados al ver unas flores tan lindas que surgen durante el tiempo de otoño. Primavera. En primavera surgen lindas flores. Así debía ser la vida del cristiano, porque la primavera ha llegado a su vida cuando conoció a Jesucristo. Tendríamos que florecer. Una cosa preciosa. Y aquí dicen los hermanos, busquen pues personas llenas del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Que estos hermanos lo hagan, porque realmente estar distribuyendo justicia entre los hermanos está difícil. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No se trata simplemente de darles por darles. Ir haciendo la justicia. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. 12 hombres se van a dedicar a estar orando y predicando la palabra de Dios donde quiera que sea necesario ir. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Y ahí vamos. Y eligieron a Esteban. ¿Cuáles eran las virtudes que debía tener una persona? Llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de buen testimonio. Ya encontramos 3 virtudes. Pero ahora va a agregarse algo más. Cuando se habla de Esteban, se habla que es un varón lleno de fe. Ya le estamos sumando 4.
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se dice que por sospecha todos estos nombres no son judíos, sino que son griegos. Como el problema, recordemos, era de que los griegos, las viudas griegas, la iglesia tuvo la confianza de decir, deleguemos hermanos que sean griegos, pues, para que atiendan esa necesidad. Y nosotros, como judíos, pongámonos en segundo plano, pongámonos en las manos de los griegos, pues. Mire qué bonito, ceder su derecho, si usted quiere, porque recordemos que la iglesia es de origen judío, no es de origen griego. Nuestro Señor era judío. Pero qué bonito poder decir, yo tengo el derecho, pero tú también tienes al Espíritu Santo, no hay problema, tú diriges, yo te sigo. Contrario a lo que todos queremos, ser líderes, dirigir, ser el primero, ser el que manda. ¿Cómo me molesta esa palabrita a mí? Recuerdo que en una ocasión me dijo un pastor, bueno, aquí ¿quién es el que manda? ¿Mando yo o no? Le dije, hermano, si alguien debía mandar aquí soy yo, porque soy el que fundé, pero yo no estoy peleando eso. Así, pero si usted quiere saber quién es el que manda aquí, pues yo soy el que mando, y ya está. Se acabó. ¿Quiere saber quién manda? Pues yo mando. Pero usted veo que le duele, es que le incomoda eso. Hermano, yo honestamente les digo, yo no tengo problema de ponerme de segundo de nadie. Usted diría, yo tranquilo me dedico a seguirlo. No, si es una gran responsabilidad tener que estar al frente dirigiendo. Llevar toda la responsabilidad de no solamente atender lo presente, pero el futuro, mirar hacia adelante. Y conducir gente. Póngase usted a dirigir una caravana de carros cuando vayan para el campamento. Me va a decir si no siente la presión de que va a dirigir, de que detrás de usted vienen 10 carros siguiéndolo y ni siquiera están pensando para dónde vamos. Simplemente asegúrate que el carro verde que va adelante, vamos a seguir ese. Y si usted se equivoca, toda la cola se equivoca, ¿verdad? Es una responsabilidad tremenda. Dice aquí también que presentan a estos hombres. Que, óigame, ¿qué clase de hombres eran estos? Los segundos en la línea, fíjense, de mando. Allí vienen qué clase de hombres, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, varón de fe. Y dice aquí a los cuales presentaron ante los apóstoles, la congregación los trajo. Ellos dijeron, ustedes escojan, ellos los trajeron. No influenciaron los apóstoles. Y ahora dice, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Porque a Dios le gusta que las cosas se hagan en orden, hermano. Y con un corazón sincero, sencillo, bonito. ¿Qué dice aquí que pasó? Que la palabra crecía. ¿Ve? Cuando hacemos las cosas bien y Dios se agrada con lo que hacemos, pues se refleja en esto. La palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué lindo. Usted puede decir, esto es éxito, esto es éxito. La iglesia está teniendo un éxito increíble. Yo creo, sinceramente, que lo que mata nuestras iglesias son nuestras propias actitudes negativas, nuestras propias actitudes carnales, nuestras propias actitudes egoístas, faltos de humildad muchas veces. Eso acaba con las iglesias, hermano. Se construyen iglesias en amor. Se construyen comunidades cristianas cuando aprendemos a poner al otro como alguien más importante que nosotros mismos, dice la palabra. Se construye, hermanos, bonitas comunidades cristianas cuando vamos aprendiendo a ceder terreno por amor a la paz y a la armonía. Se construyen hogares también de esa manera. Recuerda aquel texto que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, con sus propias manos, no tiene que venir una mujer extraña de afuera a destruirla, con sus propias manos destruye su propio hogar. Y la iglesia y una mujer es como una simbología. Se puede usar una mujer como símbolo de la iglesia. Y podemos destruir la iglesia con nuestras propias manos.
pero podemos construirla con amor. Cada uno de nosotros contribuyendo, haciendo nuestra parte, para que esto sea un lugar realmente un oasis. Un lugar donde todos encontramos paz, felicidad, contentamiento, apoyo, donde nos apoyamos los unos a los otros, donde adoramos con un corazón, como dijo Jesús, genuino, que adoramos en espíritu y en verdad. Así que en medio de esta situación aparece este hombre llamado Esteban, del cual yo quería hablar hoy, pero siento que el tiempo me está consumiendo, poniendo la base para que hablemos de Esteban. Pero Esteban dice aquí, ahora agréguemele 2 virtudes más a Esteban: lleno de gracia y poder. Diría usted, pero si alguien simplemente estaba sirviendo a las mesas. No, recuerde que servir a las mesas es una responsabilidad de todos. Pero Dios siempre tiene algo más para el que aprende a servir, hermanos. Y dice aquí que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Ya aquí se nos está hablando de un verdadero, diría yo, discípulo de Jesucristo, que está actuando en poder y en sabiduría y está discutiendo. Ya aquí vemos apología, que se llama la apologética, la defensa de la fe. Y recuerde que aquí se está hablando que si Jesús es el Mesías o no, que si Jesús resucitó o no, que si Jesús es un impostor o no. Y Esteban toma este ministerio y empieza a defender la fe. Pero escucha el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu está ahí con E mayúscula, nótelo. Y eso significa el Espíritu Santo. No es el espíritu del hombre, es que el Espíritu Santo está con él. Hermano, qué tremendo que si estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente hay sabiduría, pero también hay gracia. Y si hay gracia y sabiduría, no tenga temor ninguno de predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se predica sin consecuencias. Llévese eso en mente, porque usted debe estar dispuesto a pagar un precio. Y el diablo, cuando usted empieza a predicar, aunque vaya lleno del Espíritu Santo, aunque esté lleno de sabiduría, hermano, recuerde, usted se ha metido en el terreno del diablo. Usted pretende arrancarle un arma al diablo, usted se está metiendo en el terreno del diablo. Y va a venir contra usted. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Allí es importante cuando se habla de Esteban del buen testimonio. Porque si el diablo nos agarra con un mal testimonio, hermanos, hasta ahí llegamos. Pero si tenemos un buen testimonio, no hay manera donde él puede entrar. Y si logra tener algún éxito en contra de nosotros, es porque Dios se lo permitió. Jesús en el Sermón del Monte, y lo vimos el miércoles pasado aquí en un estudio bíblico, habló acerca de los que sufren y luego añadió que las personas mintiéndose contra vosotros. Si ellos tienen éxito contra vosotros mintiendo, ustedes son bienaventurados, dijo el Señor. Mire qué lindo. Bienaventurados sois cuando persigan, cuando digan toda clase de cosas contra ustedes mintiendo. Seremos víctimas de la mentira, pero mantendremos la verdad. Hermanos, sufra si tiene que sufrir por predicar la verdad. Y aquí dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos.
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren, el diablo, su estrategia es, él es mentiroso, hermanos. Él es padre de mentira. Él usa el soborno. ¿Recuerda cuando sobornaron a aquellos a los guardias que pusieron a cuidar la tumba de Jesús? Los sobornaron y les dijeron, miren, ustedes digan que vinieron los apóstoles y se lo llevaron. Y los sobornaron. El diablo usa el soborno, usa la mentira. Y aquí lo están acusando a Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto se parece a Jesús. Hay unas similitudes entre Jesús y las actitudes de Esteban, muy lindas. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mire usted. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vaya, terminaron adorando a la criatura y no al Creador, dice Pablo. Ahora están adorando a Moisés, al gran Moisés, al que Dios levantó. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escuche esto, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué lindo, qué lindo. Digan todo lo que quieran, pero hay un rostro ahí que está dando testimonio. Y los jueces, hermanos, si usted los ha visto, si los ha observado en una corte, están atentamente viendo the body language, le llaman. Tus actitudes, si estás nervioso, si estás diciendo la verdad, te están leyendo. Y cuando trataron de leer a Esteban, lo que encontraron fue el rostro de un ángel. Aquí nadie tiene el rostro de ángel, creo. No he conocido todavía el rostro de un ángel. Pero supongo que es como ver a un niño, ¿verdad, hermanos? Como ver a una criaturita de 1 año, 2 años, ¿sí? Tiene el rostro bello. El rostro de un ángel. Así que eso es lo que encontraron aquí. Y ahora el sumo sacerdote dijo, entonces es esto así. Y él dijo, varones hermanos, habló Esteban. Y por el siguiente capítulo, que es largo, él va a dar todo, son 60 versos, si no me equivoco, 60 versos del capítulo 7, donde él va a hacer una presentación de quién es Cristo. Y les va a presentar desde el principio de la historia de Israel, cómo Dios se manifestó desde Abraham, y los va a traer por toda la ley, y les va a presentar aquí todo un panorama. Y aquí nos va a demostrar su gran conocimiento sobre la historia del pueblo de Israel. Les va a pasar desde el principio hasta el fin la historia de Israel. Esteban era un conocedor de la historia de Israel. En este capítulo culpa a Israel de haber sido rebelde a la voz de Dios y a sus profetas. Verso 39. En este capítulo afirma que Dios no habita en templos hechos de mano. Verso 48. Recuerden que uno de los argumentos es que este hombre ha hablado mal contra el templo y contra la ley. Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Les acusa de resistir siempre al Espíritu Santo. Verso 51. Les acusa de haber perseguido y matado a los profetas. Verso 52. La valentía que Esteban muestra para exponer la verdad provoca ira en los oyentes. Verso 54. Pero hay una confesión de Esteban que les va a hacer timbrar los oídos y enojarse, enfurecerse contra Esteban, que se llama, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Eso no lo soportaban ya. Eso es blasfemia. Y ahora él va a ser muerto, lapidado, muerto a pedradas. Ni siquiera van a esperar un juicio. Lo estaban acusando, pero ya qué acusación ni qué nada. Todo el mundo agarra una piedra y lo vamos a matar a este hombre. Y la gente malvada no te agarra piedras chicas. Te escogen las piedras más grandes. Y aquí Esteban va a morir de esta manera. Vea lo que dice el verso 54 del capítulo 7. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Él no te va a dejar solo, hermano, en un momento de esa clase. La gente va a ver que te van a matar a pedrada, pero lo que tú estás viviendo. Yo digo que la muerte de un cristiano siempre será gloriosa. No hemos estado ahí, ¿verdad? Pero yo sé que lo vamos a experimentar un día. Glorioso. El cáncer te está comiendo por todos lados y te duele y te queja y esto y lo otro. Pero yo creo que la hora de la hora, la muerte es gloriosa, porque el Señor no te dejará solo. Y la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué cuadro, qué visión, qué consuelo saber que vas a morir por aquel que está sentado a la diestra del Padre. Si vivimos con Él, también podemos morir con Él. Así que Él dice lo que ve y dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¡Ah! No soportamos a este hombre lo que dice. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, ahí viene una línea interesante, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, quien vaya a llegar a ser el apóstol Pablo, quien en este momento es perseguidor de la iglesia, quien se cree que en este momento es el que está dirigiendo esas turbas, quien se cree que en este momento es el que ha venido persiguiendo, el gran perseguidor de la iglesia, se convierte. Y quiero que sepan que esto va a desencadenar una persecución terrible en la iglesia. Este evento de matar a Esteban va a desencadenar, hermano, las fuerzas de Satanás, demonios, espíritus inmundos, lo que usted quiera, en contra de la iglesia. Ahora va a comenzar una persecución contra la iglesia increíble. Y la iglesia que estaba cantando coritos en Jerusalén va a tener que salir dispersa por todo el mundo para cumplir el mandato de Jesús cuando dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ellos estaban muy cómodos en Jerusalén viendo crecer la iglesia. Era una mega church. Estaban felices. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que la iglesia vaya y predique el evangelio. Pastor, todo lo que eso involucra, claro que sí. Incomodidad, presupuesto, no tengo con qué. ¿Qué importa? El Señor es el que nos da, el Señor es el que nos provee, el Señor es el que nos manda. Y si no lo hacemos a la buena, lo vamos a hacer a las malas. Así que aquí la iglesia va a tener que salir de las 4 paredes de Jerusalén y se va a extender por todo el mundo, hermano, predicando el evangelio a través de la persecución. Mire qué tremendo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la Biblia. Mire qué lindo. No dice murió.
dice durmió. Qué precioso. Así que en este pasaje del capítulo 7, la valentía para exponer la verdad provoca ira en los oyentes, verso 54. La confesión de Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, le hace, ¿cómo dice la palabra? Rascar ahí sus dientes. Hay unas confesiones aquí, hay unas similitudes en la confesión de Esteban con Jesús al morir. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, en el verso 59. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:45. La segunda es, Esteban les dice, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24 también. Y quiero concluir dejando algunas lecciones que a mi parecer Esteban nos deja a nosotros como iglesia. En primer lugar, que tener un verdadero encuentro con Cristo nos conduce a una transformación de vida y no meramente a una vida religiosa. Un encuentro con Cristo nos lleva a un cambio interno. Y Esteban estaba comprometido profundamente con Cristo. No se trató de ahora ingresar a una religión judaica o esto o lo otro. No, se trató de que ahora su vida está comprometida con Cristo. No a un templo, no a un concepto religioso, no a una organización religiosa, sino con Cristo. San Pablo en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado con Cristo. Y en otro momento él dice que es un esclavo de Cristo. No tiene ningún derecho ya sobre su vida. Lo que cuenta es la voluntad de Cristo en su vida. La segunda lección es la importancia de vivir bajo la llenura del Espíritu Santo para poder ser usado por Dios donde quiera y como Él quiera. Hoy sirviendo las mesas, mañana predicando con tremendo poder, lleno del Espíritu Santo. Tercero, un buen testimonio cristiano es algo que otros reconocerán y valorarán. No es uno el que va diciendo que es un tremendo cristiano. Otros lo verán y dirán, este hombre lleno del Espíritu Santo, este hombre debe estar al frente de nosotros, este hombre debe ser constituido un líder de la iglesia, etc. Número 4, la vida llena del Espíritu Santo nos lleva a ver el servicio a otros desde la perspectiva correcta. Tengo que decirles, hermanos, que últimamente he escuchado por ahí rumores que yo serví en la iglesia y nunca nadie lo reconoció, nunca nadie me pagó, nunca nadie me alabó, y yo tanto que serví en la iglesia. Niñerías, digo yo. Niñerías. Niñerías que están esperando todavía los aplausos del hombre. Niñerías que están esperando $1 por servir en la iglesia. Son niñerías porque no tienen la capacidad de ver las bendiciones que Dios les ha dado en el camino. Porque Dios no se queda con nada, hermano. Ya olvidaste lo que Dios te ha dado en el camino por haberle servido, por haber sido fiel, por haber ido una segunda milla. Ya te olvidaste de eso. Por eso digo, a ver el servicio a otros desde la perspectiva correcta. Cuando usted hace las cosas, las hace para el Señor y no para los hombres. Y si está esperando algo, todavía es tiempo de arrepentirse. Y decirle, perdóname, Señor, porque había olvidado que eres tú el que paga aquí. No es el pastor es un hombre, a veces hasta malagradecido, a veces nos da las gracias, a veces se le olvida esto, se le olvida lo otro. Es un hombre al final.
pero tú no olvidas nada, Señor. A mí me encanta ese pasaje en Hechos 10 donde a este hombre, a Cornelio, le dicen: Cornelio, el Señor ha escuchado tus oraciones y tus dádivas o tus ofrendas. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque Él no pasa nada desapercibido. Él sabe el sacrificio que tú estás haciendo. Y no porque te ha lavado el cerebro y te ha dicho que tienes que diezmar. Para que... No. Y aquí usted no va a escuchar eso. Tienes que diezmar, si no te va a ir al infierno, quién sabe qué. Aquí no va a escuchar eso. Yo no manipulo a nadie, a mí no me gusta que manipule. Te enseño lo que la palabra de Dios dice y ya, ahí quedó, ahí murió. Porque mi responsabilidad, como dijo el apóstol Pablo, es enseñarles en todo el consejo completo de la palabra de Dios. Si eso Dios lo espera, pues yo lo enseño. Pero de ahí en adelante eso queda en tu terreno, hermano. Y tú harás lo que tú quieras. Porque al final, si alguien va a bendecir Dios, por obedecer es a ti mismo. Enseña a ver el servicio a otro desde la perspectiva correcta. También a vivir comprometidos con Cristo y su obra. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Y también a servir donde se nos necesite. Me encanta cuando la gente dice: pastor, lo que usted diga, ¿dónde me necesitan? Aquí estoy. Qué bonito, ¿verdad? En lo que usted me diga, aquí estoy. En quinto lugar, las lecciones que Esteban me enseña es a predicar la palabra de Dios con amor, sin temor de decir la verdad. Porque la verdad, como les dije, tiene un precio. Número 6, a entender que la verdad puede traer consecuencias terribles cuando los hombres la rechazan, la palabra. Ellos pueden usar su poder para echarte preso. Pueden hacer lo que ellos quieran. Y estoy pensando en lugares donde verdaderamente se aplica en contra de la palabra una violencia terrible. 7, a no callar la gracia de Dios que te ha revelado en su misericordia. Dios le reveló a Esteban y con esa convicción él sale y predica la palabra. Él dice: veo los cielos abiertos. Eso es lo que él está viendo. Veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra. Esa declaración le va a costar su vida. Le va a costar una lluvia de rocas. Como le dije a mi nieto un día de él. Le agarró la piedrita y me dice: ¿cómo se llama esto? Pero era una piedra grande. That's a rock. It's not a stone. It's a rock. Agarró una piedra grande. A vivir y morir pidiendo el perdón por nuestros enemigos, me enseña Esteban. Tiene que terminar usted pidiéndole el perdón a Dios por la gente que le está haciendo daño. Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Señor, perdónalos, me corrieron injustamente, diría la hermana, ¿verdad? Yo no veo la justicia ahí. Para mí es injusticia, dice. Pero Señor, perdónalos y esto y lo otro. Esa es la actitud en el corazón del cristiano. Entonces viene Dios y ¡pum!, te arregla por aquí otra cosa. Porque Él es el que tiene el control de todo, ¿no? Pero si tú tomas la actitud incorrecta, tu corazón se llena de ira, de enojo, y que deseas lo peor para esta persona, ya ese corazón se está contaminando. Y Dios no nos quiere así. Dios nos quiere con corazones limpios, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo el Señor, porque ellos verán a Dios. Mire qué lindo. A vivir y morir pidiendo el perdón de nuestros enemigos. Y finalmente, y como novena lección, a entender que las palabras y el testimonio de un verdadero cristiano tienen el poder de quedarse en el corazón de los oyentes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque había gente que estaba viendo y oyendo lo que le estaba ocurriendo a Esteban. Y este hombre llamado Saulo va a quedar marcado por esa experiencia el resto de su vida. Y como yo pienso, esta es una teoría muy personal, que ese era el aguijón
en la carne de Pablo. Pablo menciona un aguijón del cual le ha pedido al Señor varias veces que lo libre. 3 veces he rogado al Padre, creo que dice, para que me quite este aguijón en mi carne, que viene como un enviado de Satanás y me atormenta. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire qué lindo. Y se ha hablado de que puede ser ceguera, se ha hablado que pueden ser las mujeres, que él tenía un fuerte atractivo hacia las mujeres. Se ha hablado cosas así. Yo no pienso eso, honestamente. Yo pienso que era un hombre llamado Esteban, el que le cargó, el que le selló su corazón con esa experiencia, haber visto esta clase de testimonio y haber participado en su muerte. Creo que eso fue lo que él ya nunca pudo olvidar. Y a veces Satanás, pienso yo, lo ocupaba para tirarle y decirle, ¿te acuerdas que tú participaste en esto? Hoy era el gran, para los hermanos era el gran apóstol Pablo. Y te aplauden y te reciben, pero yo sé quién eres. ¿Lo acusa usted así el diablo a veces? A mí me acusa. Ahí los hermanitos, ¿verdad? Del día del pastor te regalan cositas. A propósito, ya viene el día del pastor. No os olvidéis. Sí, los hermanos. Y hasta tienes un título ahí de reverendo. Pero yo sé quién eres, te dice Satanás. Y te dice, ¿te acuerdas por allá? Y yo conozco ahí los pensamientos que tienes. Y yo te he visto donde nadie te mira. Y trata de chantajearte. Pero como le dijo Martín Lutero en una ocasión, cuando Satanás viene contra él con todos esos pensamientos, y le dice, sí, tienes razón, Satanás, tienes razón, mucha razón, y muchas cosas más todavía que tú no conoces de mí. Pero quiero recordarte que de todas esas cosas me perdonó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo que usted y yo tenemos que recordarlo, ¿no? Porque si nuestros pecados no han sido perdonados, entonces somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero ahora Cristo ha muerto y nos ha perdonado, ha muerto en nuestro lugar para poder perdonar nuestros pecados. Si sus pecados aún no han sido perdonados, yo quiero recomendarle que le entregue su vida a Cristo. Solo una vida poderosa como la de Esteban solo puede ser explicada a través de una transformación del corazón. Y esa transformación del corazón solamente Jesucristo puede hacerlo. Dios tiene grandes planes para tu vida. Entrégale tu vida a Jesucristo